Yahweh, Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh, danza con ella otra vez. Yahweh, Yahweh, ven y haz de ambos pueblos uno. Yahweh. Shalom Ubrahot, paz a todo Venezuela y a mi amado pueblo Israel. Hoy seguimos con la enseñanza de la idolatría dentro del pueblo del Creador de los cielos y de la tierra, del pueblo sagrado. Esta es la casa de Yosef, la tribu de Efraín, y este es un servidor al cual hoy estamos trayendo una palabra para todo aquel que se sienta llamado por el Creador de los cielos y de la tierra. En el programa anterior hablamos de la idolatría y estábamos hablando de lo que simbolizaba el 25 de diciembre. Hacíamos mención de el profeta Ezequiel, Yehezkel en hebreo, en el capítulo 8 y en el versículo 14. Y decía así: Él me trajo a la entrada de la puerta norte de la casa de Yahweh, que mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres que endechaban a Tamuz. Ben-Hadán, él me preguntó: ¿has visto esto? Verás prácticas más abominables que esta. Y él me trajo al patio interior a la casa de Yahweh, y allí, a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, había alrededor de 25 hombres con su espalda hacia el templo de Yahweh y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando al sol. Entonces hablábamos que aquí está una revelación donde nos hablaba del 25 de diciembre, donde el templo simbolizaba el gobierno de Yahweh, el gobierno divino, ¿verdad? Pero como vemos en la escritura, hace mención que estos 25 hombres estaban a espaldas del templo, o sea, que estaban quebrando los mandamientos y estaban a espaldas de todo lo que era llamado santo o Kadosh por mi Padre Yahweh. Así pues, que por lo tanto, todo esto era abominable. Y como estaban a espaldas de él, no llevaban esta cronología, no la llevaban por medio del calendario hebreo, sino por medio del calendario a la adoración al Dios Sol. Recordemos quién es Tamuz, el hijo de Nimrod. Sé que muchos de ustedes no conocen esto, pero ya vamos a conocer en este segmento de este programa quién es Nimrod y quién es Tamuz. Así pues que es importante que aprendamos. Número uno, como les estaba diciendo, el calendario que se está hablando aquí del gobierno son 12 meses del año, pero lamentablemente, como están a espaldas de mi Padre, del Creador de los cielos y de la tierra, Yahweh Elohim, entonces estaban llevando un calendario diferente, que es el calendario que hoy llevamos hoy en día, el calendario gregoriano, que es el calendario solar. Y ese calendario solar lo que lleva es a la adoración al sol. Así pues, que entiendan de que está hablando del calendario solar, del calendario de la adoración a Tamuz, el dios sol. Por lo tanto, cuando dice que estos 25 hombres están a espaldas del templo, está hablando de que se está llevando por el calendario que hoy día llevamos, que es el mes 12, que viene a ser el mes de diciembre. Los 25 hombres simbolizan 25 días. Recuérdense que Yahweh hizo a los hombres en un día, y los 25 hombres son 25 días. Por lo tanto, los 25 de diciembre.
Así que vea y abra sus ojos y huya de la idolatría. Amén. Hablaba en el versículo 14, dice la escritura: Él trajo a la entrada a la puerta de la casa de Yahweh y mira al norte, y allí delante de mis ojos había mujeres endechando a Tamuz. Ok, entonces después en el versículo 18, en el versículo 16 dice: Y él me trajo a la patio interior de la casa de Yahweh, y allí a la entrada del templo de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar, había alrededor de 25 hombres con su espalda hacia el templo de Yahweh. ¿Ok? Y sus caras hacia el este, y ellos estaban adorando ¿a quién? Al sol. Todo esto tiene una correlación. Recuérdense que Tamuz, para muchos que no conocen, es hijo de Nimrod. Ahora, ¿quién es Nimrod? ¿De dónde sale esto? Entonces vayamos a las escrituras, que en toda la escritura está la verdad. Por eso es que nosotros, cuando somos llamados hijos de Yahweh, del Todopoderoso, nosotros debemos abocarnos en nuestro corazón a hacer lo que es justo y digno delante de Él. Y debemos tener hambre y sed por la palabra. Así que los invito a la escritura para que nosotros podamos ver quién es Nimrod. En el libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 10, vamos a ver quién es Nimrod. Amén. En el versículo 8 dice así: Cush engendró a Nimrod, y él comenzó a ser un gigante sobre la tierra, y él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice: como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh. Amén. Vamos a leerlo en la Reina Valera para que hagamos comparaciones y para que hagamos las cosas como mi Padre quiere que se hagan, en perfección. Amén. Hagamos las cosas, y dice así, en el versículo 8: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Amén. Y él fue el comienzo de su reino Babel. Amén. Entonces, ¿qué dice la escritura? ¿Qué fue cuál? El comienzo del reino de Babel. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue el creador de Babel. Nimrod era un hombre que estaba en las tierras de Shinar, y este hombre empezó un movimiento en aquel tiempo, en los principios. Este hombre al principio conocía a Yahweh y conocía sus estatutos y preceptos, pero al caminar, Yahweh trataba con Nimrod, y era un hombre temeroso, Nimrod, de Yahweh, pero empezó a juntar y a caminar de casa en casa, de tiendas en tiendas, para que podamos entender largas distancias, porque en aquel tiempo habían grandes porciones de tierra y las personas se asentaban en lugares distantes. Y por ejemplo, un vecino podía quedar de su tienda aproximadamente a unos 20, 30, 40, 50 metros. Así pues que él empezó de ir de asentamiento en asentamiento y empezó a hablar a muchas personas. Y empezó con un sentir, decirle, bueno, que se reunieran. ¿Para qué? Para hacer una ciudad. Y a muchos les pareció bien. Y entonces fue que de una u otra manera empezó a captar la atención de muchas personas. Entonces Nimrod empezó a captar gente y empezó a captar gente, de manera de que hizo una gran multitud de personas y fueron y se asentaron en Shinar. Dice la escritura, cuando llegaron a Shinar, esto está en Bereshit o en Génesis 11, dice: toda la tierra usaba la misma lengua y las mismas palabras, y sucedió que ellos viajaron desde el este y encontraron una llanura en la tierra de Shinar y vivieron
allí y se asentaron allí. Amén. Y ellos dijeron uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y los horneamos en el fuego. Y así que tuvieron ladrillos por piedra y asfalto por mortero. Y ellos dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad con una torre que tenga su cúspide llegando al cielo, para que podernos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Así que este Nimrod empezó a tocar a muchas personas en su corazón, se reunieron y entonces se asentaron en la tierra de Shinar. Y aquí en Shinar, cuando se asientan, empezaron en este proyecto de levantar una ciudad muy poderosa. ¿Para qué? Con la finalidad de no ser esparcidos por la tierra. De la misma manera, entonces, cuando Nimrod, que era un adorador y conocedor de Yahweh, empezó a ver esto, empezó a ver que empezó a tener una influencia sobre las personas y sobre las masas. Entonces este hombre y sus acompañantes más cercanos empezaron a corromperse. Y empezaron a ver la influencia que tenía este hombre sobre quién, sobre el pueblo. De tal forma que entonces empezó a corromperse su mente y empezó a separarse de Yahweh. De tal manera que empezó a creerse él como Yahweh aquí en la tierra, porque vio el poder que él tenía sobre las demás personas. De tal forma que dijeron: vamos a hacer esta ciudad y hagamos una torre y una cúspide que llegue hasta el cielo. ¿Por qué? Porque en su maldad, cuando se dieron cuenta que sus propósitos, los propósitos del hombre, sus malos propósitos, sus malos deseos en el corazón, iban en contra de los de Yahweh, entonces se apartaron de Yahweh y dijeron: ahora nosotros mismos vamos a hacernos dioses. ¿Para qué? Para seguir controlando a esta gente y para nosotros seguir teniendo el control sobre esta gente. De tal forma que ellos inventaron dioses y Nimrod fue el primer emperador de toda la tierra en aquella entonces. De tal forma que el hombre amó la fama, el dinero y el poder que tuvo sobre toda esta gente. Tuvo riquezas, por supuesto, y entonces se hizo un reino y se levantó la gran Babilonia. Ahora, yo me voy a detener aquí, voy a abrir un paréntesis. Y yo quisiera que ustedes se pusieran a pensar lo siguiente. ¿No ha pasado esto dentro de los sistemas religiosos? ¿Acaso esto no se vuelve a repetir en los sistemas religiosos? Cualquier casualidad, hoy en día, cualquier parecido a nuestra realidad hoy en día, no es casualidad. ¿Ok? Ponga mucha atención. Porque fíjense, hoy en día pasa igual. Muchos hombres que se han levantado con un buen corazón y otros corrompidos se han prestado a estos sistemas paganos, y como han visto que han tenido cierta influencia sobre muchas personas, entonces han querido lamentablemente manipularlos para seguir trasquilando a las ovejas, para seguir tomando lamentablemente su lana y no alimentarlos y no darles pasto fresco y ayudarlos a sostenerse, y para que tengan de verdad un cuerpo espiritual y tengan una firmeza en las creencias que están plasmadas en esta escritura. Entonces es importante que vea esto. Así que, hermano, aquel que me estás viendo, pastor, apóstol, como te llames, de cualquier sistema religioso, te llamo a la reflexión y que te arrepientas. Vuélvete a mi Padre y enseña la palabra. Y haz, por medio de la escritura, verdaderos hombres y discípulos de Yahshua,
para que puedan alcanzar la salvación y vida eterna. A esto fuiste llamado. No hagas como Nimrod, que se le corrompió la mente cuando vio que tenía poder, que tenía fama, y que entonces lamentablemente Yahshua dejó de ocupar un tiempo importante en tu corazón y un espacio importante en tu corazón, para entonces ahora empezar tus propios deseos egoístas y a no enseñar a muchos la salvación y vida eterna, a cómo vivir una vida piadosa, justa delante del Creador. Así que es una invitación para todos aquellos que nos están escuchando al arrepentimiento, hijo. A todos aquellos que tienen un corazón para el Creador de los cielos y la tierra, Yahweh Elohim, por medio de Yahshua HaMashiach. Que no, es un momento que debes arrepentirte, que debes buscar tu senda, que debes buscar la senda, tu senda, la senda que está aquí dentro de la Escritura. Esa es tu senda. Así que esa es la invitación. Y por eso abro este paréntesis y digo que es importante que aprendamos que así como pasó en Babilonia, hoy en día es igual. Porque hoy Babilonia, su sistema babilónico está vigente, y el sistema religioso lo que está enseñando es ir en contra del Todopoderoso. Así que este hombre, Nimrod, se levantó y se hizo emperador y empezó a enseñorearse sobre muchos hombres, y como vio que tenía poder, se creyó como mi padre, Yahweh. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Quién es Nimrod? Si vamos al hebreo, Nimrod en hebreo significa el que se rebeló, rebelde. Ahora, ¿esto no le suena algo parecido con Hasatán o Satanás? Este hombre siguió los pasos de Satanás. De la misma forma, tuvo poder. De la misma forma, Hasatán tuvo poder en los cielos. Y de la misma forma, Hasatán o Satanás se creyó con el poder de ser semejante a mi Padre, Yahweh. Y por lo tanto, por eso fue expulsado a la tierra. Así pues que por eso debemos aprender, y por eso que debemos escudriñar mucho de las Escrituras. Y vemos una similitud entre Nimrod y Hasatán y Satanás, y lo que está pasando hoy en día también en todos los sistemas religiosos. Es más importante el dinero, es más importante buscar tu milagro, buscar carro, casa y buscar cualquier tipo de beneficio personal que está limitado a esta tierra. Recuérdese lo que dice la Escritura, que atesoren, busquen y atesoren riquezas en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay hollín ni hay polilla que destruya, que dañe. De la misma manera, las cosas que son de esta tierra todas perecen. Por eso, si tú pones la confianza en las cosas de esta tierra, lamentablemente tu confianza también será destruida. Así pues que en el nombre poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach, yo te estoy llamando a reflexión y a que camines conforme a la voluntad, para que entiendas las bondades del reino de los cielos y todo lo que está plasmado aquí en la Escritura. Así que desde aquí empieza el ciclo de adoración, este ciclo de adoración al sol. Y aquí empieza a haber esta inclinación a la adoración del sol. Nimrod, luego que empieza y establece su reinado como emperador, sobre todo esta gente que lo siguió en su idea de construir una torre y una gran ciudad, este hombre empieza a hacer una torre tan alta que perecen muchas personas. Y la intención de subir, de que fuese un pináculo tan alto para poder subir
ídolos inventados por ellos mismos para establecer esa adoración y ellos hacer un rito donde estos dioses fueran aquellos que gobernaran a toda la gente de Babilonia. Por eso luego dice en la escritura lo siguiente, en Bereshit, en Bereshit 11:5 dice así: y Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que la gente estaba edificando. Y Yahweh dijo: mira, la gente se ha unido y ellos tienen una misma lengua, y mira lo que están empezando a hacer. A este ritmo, nada de lo que han empezado en hacer les será imposible para ellos. Ahora pues descendamos y confundamos su lenguaje para que no pueda entenderse el habla del uno al otro. Así que de allí Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra, y ellos dejaron de edificar la ciudad y la torre. Por esta razón es llamada Babel. Amén. Porque allí Yahweh confundió los labios de la tierra, y de allí Yahweh los esparció por toda la tierra. Amén. Entonces es importante que comprendas esto. Es muy importante. De aquí nació para todas las naciones la adoración babilónica del Dios Sol. Hermanos, hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta parte. Así pues que en el próximo segmento vamos a seguir comprendiendo lo que es la adoración al Dios Sol y lo que es la idolatría dentro del pueblo llamado del Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos que ciertamente el 25 de diciembre es una adoración al Dios Sol. O sea, esto es una fiesta pagana, y esto se llama, según las Escrituras, idolatría. Así que es importante que usted aprenda esto hoy y huya por su salvación. Así que salga de todas estas prácticas de maldición y haga lo que es justo y digno delante de nuestro Padre. Veamos lo siguiente y comprendamos esto. El 25 de diciembre, como ya lo hemos dicho, no nació nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Y entendemos ahora que el 25 de diciembre nació el hijo de Nimrod, Tamuz. Así pues que ya vamos a conocer cómo nació y vamos a conocer un poquito más de historia, pero antes quisiera tocar esto en las Escrituras para que nosotros abramos nuestros ojos y nuestro entendimiento. Vamos a la carta de Yohanan Aleph, la carta de Juan, la primera carta de Juan, ¿verdad? Escrita por Shaul, escrita por el apóstol Juan. Es importante que aprendamos esto. En el capítulo 2, en el versículo 21, dice así: no les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque sé que la conocen, y porque ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Ahora lo voy a leer en la Reina Valera, y dice así: no les he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Así que está muy claro que ninguna mentira procede de ninguna verdad. Así que no podemos creer como niños que el 25 de diciembre, por todas las razones que ya hemos visto durante la serie de este programa, nació nuestro Salvador y Redentor Yeshua HaMashiach, o Jesús, como usted se le enseñó. Así pues que es importante que usted aprenda esto y que tome responsabilidad por su salvación. No participe en las obras infructuosas del mal. Amén. Veamos lo siguiente. Vayamos a la primera carta de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Vayamos ahí para que leamos otra cita y podamos seguir degustando de lo que nuestro Padre Celestial nos da por medio de la Escritura. Amén. Es importante esto y es necesario. En la primera de Tesalonicenses 5,
5:29. 5:29. 5:19, perdón. Dice así: hay un mandamiento. Por eso es que es importante para nosotros, los hijos del Todopoderoso, entender que en la Escritura los mandamientos no fueron clavados en la cruz del Calvario, que nosotros tenemos que ver de una manera como hijos del Todopoderoso la Escritura de una perspectiva original. Amén. Entonces dice en el versículo 19, en el capítulo 5 de Tesalonicenses, la primera carta de Tesalonicenses, dice así: no apaguen el Ruach HaKodesh. No apaguen el Ruach HaKodesh. O sea, es un mandamiento el no contristar, el no apagar la llama de fuego que fue encendida en ti por medio de la santidad de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Así que debemos aprender esto. No debemos dejar que nada lo contriste. Ahora, dígame usted, ¿usted cree que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo no es contristado cuando usted esté en una iglesia o esté en alguna parte donde yo mismo con mis propios ojos, y yo he estado presente y he visto ministros que dicen que venga el Espíritu de Navidad sobre ustedes? ¿Cómo cree usted que se pueda sentir un espíritu de santidad que more dentro de usted cuando en vez de estar clamando por el Espíritu Santo, estén clamando por el Espíritu de santidad, de la Navidad? ¿Ah? Es algo que nosotros debemos reflexionar. ¿Cómo es posible que he visto ministros que dicen, lo que pasa es que ya vienen las fiestas dicembrinas y por lo tanto nosotros estamos esperando de una manera ferviente el espíritu de la Navidad? Señores, son declaraciones. Recuérdense que la Escritura habla que el poder, ¿verdad? El poder en nuestra boca de la vida y de la muerte está aquí, en la lengua, en lo que nosotros confesamos, en lo que nosotros profesamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando. De esta manera contristamos el Espíritu Santo, apagan el Espíritu. Y es un mandamiento. No lo hagamos. Volvamos al diseño original. Amén. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Amén. Ahora, fíjense. Seguimos con la historia de lo que simboliza el 25 de diciembre. Lo que en realidad simboliza el 25 de diciembre. Nimrod, como lo dije, era un hombre emperador que se hizo poderoso en la tierra. Por lo tanto, este hombre perverso llegó a tener como esposa a Semiramis, a su madre. Y Nimrod, cuando muere, según su madre, como Nimrod era un hombre muy poderoso en la tierra, su madre, ¿verdad?, tomó poder sobre la tierra, sobre todo Babel. Y entonces ella llegó a decir que Nimrod, cuando murió, reencarnó en el sol. Y Nimrod era tan poderoso que después que había muerto, reencarna en el sol, y los rayos del sol descendieron al vientre de Semiramis, su madre, su esposa, y quedó ella embarazada. Y a este niño se le puso el nombre de Tamuz. De aquí nació Tamuz. Por lo tanto, como según lo que dice Semiramis, ella era la madre de Tamuz y su esposo reencarnó en el sol y los rayos del sol penetraron en su vientre y de una manera divina, ojo, entre comillas, entonces es engendrado Tamuz. Por lo tanto, cuando él nace Tamuz, entonces esta gente
toda esta gente vieron y se creyeron este cuento, y por eso todas estas personas vieron que de verdad Nimrod era tan poderoso que hasta la muerte había vencido, y después de muerto había podido engendrar a un hijo. Por lo tanto, todas estas personas creyeron toda esta abominación satánica y se llevaron esta creencia a todos los lugares donde fueron esparcidos. Porque recuerden lo siguiente, vayamos otra vez a Génesis capítulo 10. Capítulo 10 hacía mención lo siguiente, que en el capítulo 10 versículo 9 dice: y él fue un cazador gigante delante de Yahweh. Por esto la gente dice, como Nimrod, un cazador gigante delante de Yahweh, y su reino comienza en Babel. O sea, no había nadie como Nimrod. Por lo tanto, ellos, cuando le creen a Semiramis, a raíz de que ciertamente Nimrod era un hombre muy poderoso, entonces creyeron que ciertamente él había reencarnado en Tamuz, y que Tamuz, su hijo, era la reencarnación de Nimrod. Por lo tanto, eso es lo que se ha venido celebrando todos los 25 de diciembre. Cuando está aquí, cuando vamos en el capítulo 11 de Bereshit o de Génesis, dice así, en el versículo 4 dice: ellos dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad de torre que tenga una cúspide llegando al cielo, para que podamos hacer un nombre para nosotros mismos y no seamos esparcidos por la tierra. Fíjense que su temor era ser esparcidos por la tierra. Pero cuando Yahweh desciende, ¿verdad? Cuando Yahweh desciende y los confunde, ¿verdad? Entonces en el versículo 8 dice: Yahweh los esparció por toda la faz de la tierra. Entonces, cuando ellos fueron esparcidos por toda la faz de la tierra, llevaron esa enseñanza de la adoración a Nimrod y a Tamuz y a su hijo reencarnado. Por lo tanto, esta maldición y esta herejía satánica ha sido enseñada por muchísimos años. Así que esto no es nuevo, esto es muy viejo, y por lo tanto, lamentablemente, mucho del pueblo escogido, llamado a salvación y vida eterna, has caído en esta idolatría. Por eso la palabra dice en Bereshit, en Génesis 10, que Nimrod se hizo un cazador gigante delante de Yahweh. Cuando yo leía las escrituras, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo me habló y me dijo así: ciertamente él se hizo poderoso. ¿Por qué? Porque él conquistó muchas almas al infierno por medio de la idolatría. Por eso se hizo un cazador poderoso delante de Yahweh. ¿Sabe por qué? Porque cuando se lleva el rito de la Navidad el 25 de diciembre a las iglesias en una supuesta adoración al niño Jesús, que sabemos que no es niño Jesús, sino que se llama Tamuz, entonces, por engaño, muchas personas caen en idolatría. ¿Y a quién están adorando? A Nimrod, al dios Sol. Y por lo tanto, muchas de esas almas son cautivas, y por eso la escritura dice que Yahweh, ¿verdad? Que Yahweh, delante de él estaba Nimrod, y delante de él estaba llevando almas cautivas. Por eso se hizo poderoso delante de Yahweh, porque estaba cautivando las almas, porque en ignorancia muchos cayeron en la idolatría de la adoración al sol. Así que esto es muy importante que nosotros pongamos en nuestro corazón y se nos quite la venda en el nombre poderoso de Yeshua, para que nosotros comprendamos que hoy en día esto se sigue practicando, y que si usted participa en la Navidad y usted participa en todo lo que tiene relacionado con la Navidad, lamentablemente usted está en actos de idolatría según la Escritura. Así que arrepiéntase, hermano. En el nombre poderoso de Yeshua lo llamo a reflexión, a que nos arrepintamos.
y que hagamos lo que es justo delante de Él. Así pues que esto es una de las verdades de la Navidad. Hay muchas cosas que están encerradas en esto, y por eso poco a poco vamos a seguir aprendiendo de lo que en realidad está encerrado en la Navidad. Así pues que pongamos nuestro corazón y abrámonos al entendimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Vamos al libro de Éfeso. En Éfeso, vamos a Éfeso 4. Vamos a Éfeso 4. Éfeso 4, versículo 16. Amén. Dice así: bajo su control, ¿verdad? Bajo todo el control, está siendo ajustado y mantenido unido con toda la ayuda de todas las coyunturas. Esto está hablando de Yeshua. Y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica así en amor. Por lo tanto, yo digo que en verdad la unión con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, insisto en esto, ya no vivan como paganos, con su forma estéril de pensar. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas y han sido alejados de la vida de Yahweh, porque la ignorancia en ellos a su vez viene de resistir la voluntad de Yahweh. Por eso es importante comprender esto. Hermano, aquel que está en ese sistema pagano, aquel que está enredado en la idolatría, aquel que está celebrando Navidad y dice esto no le hace daño a nadie, aprenda que esto en la antigüedad era un rito satánico y que ahora se ha disfrazado con algunos modernismos, pero viene a ser lo mismo. ¿Ok? Así que fíjense que es importante entender esto. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas. Por eso muchas personas hoy en día, dentro de las religiones y aquellos llamados pueblo sagrado, pueblo llamado por el Creador de los cielos y de la tierra, vive entenebrecido. No tienen el discernimiento de lo que es bueno ni lo que es malo. Así que en el nombre poderoso de Yeshua, abre tus ojos y sal de toda obra de maldad. Amén. Es importante que aprenda esto. Hermano, hoy es tiempo. A todo el que nos estás escuchando, hoy es tiempo. Arrepiéntete. Todavía tienes tiempo. Enmienda tus caminos. Haz lo que es justo delante de mi Padre. Amén. También tenemos algo para que podamos seguir deleitando de la Escritura. En el capítulo 5, en el versículo 5, amén, dice: de esto pueden estar seguros toda persona sexualmente inmoral, impura, avariciosa, esto es, todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Mashiach y de Yahweh. Nadie los engañe con palabras huecas, pues es por estas cosas que el juicio de Yahweh cae sobre aquellos que son desobedientes. Así que no sean copartícipes con ellos, pues ustedes estaban en tinieblas, pero ahora ustedes están unidos con el Adón Yeshua HaMashiach y son luz. Y vivan como hijos de luz. Así que aprendan, hermanos, lo que dice la Escritura. A muchas personas hoy en día dicen, pero es que la Navidad no es mala. Es un tiempo de unidad, es un tiempo de amor. Pero lo que simboliza la Navidad, lo que simboliza una mentira, donde nuestro Salvador y Redentor no nació. No nació. Si usted quiere celebrar Navidad, nadie le está prohibiendo que la celebre. Usted puede seguirla celebrando, pero que no diga usted
cuando parte de esta tierra delante de mi Padre, que usted no sabía que eso era idolatría. ¿Por qué? Porque le va a decir mentiroso. Así que usted está sujeto a hacer lo que ciertamente está en las Escrituras. Hay un libre albedrío. Ciertamente, usted elige, o haces el bien o haces el mal. O adoras a Satanás o adoras a mi Padre, Yahweh Elohim. Y yo le convengo, le estoy dando a usted un consejo: adora a mi Padre. Síguelo a Él, a Yahweh, al Creador del cielo y de la tierra. Este es el mensaje. Aprende, pon tu corazón, esfuérzate, porque ciertamente es lo único. En Él hay vida eterna. Para eso envió a su único Hijo. Entonces, si le decimos que le amamos, ¿por qué no cumplir con sus mandamientos? ¿Por qué no hacer lo que es justo delante de Él? ¿Por qué dejarnos enredar en las corrientes de este mundo? ¿Por qué? ¿Acaso Él no quiere un pueblo que sea consagrado y apartado para Él? ¿Qué hombre se casa con una mujer y quiere que su mujer tenga relaciones sexuales con otro hombre, siendo él todavía su esposo? Pregunto, ¿quién? Nadie. En su sano juicio. Ojo, nadie en su sano juicio. Pero entonces es importante que usted aprenda esto. Si usted es hijo del Todopoderoso y usted maneja la Biblia, ¿cómo es posible que usted se diga hijo y vaya y comparta en fiestas que son satánicas? Así que, hermano, esto es un momento de reflexión. Esto es una palabra para que regresemos al diseño original y para que pongamos todo nuestro corazón delante de nuestro Padre, Yahweh Elohim. Esta es mi oración, y para esto hoy me he levantado en su nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, para hacer su voluntad y para darles este mensaje a cada uno de ustedes. Hermanos, todo aquel que tenga espíritu oiga lo que el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo habla a cada uno de ustedes. Así que paz y bendiciones. Shalom ubrajot a todos.